Bueno chicos, continuando con el video, les mostraré aquí algo que tal vez no les he explicado y que sea importante tenerlo en cuenta. Y es por ejemplo como, si se dan cuenta, esta capa de abajo yo la dejé con, digamos, si le dejamos un modo normal, nos damos cuenta que conserva como su aspecto original, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar por qué se hace de esa manera y también es una forma de crear las sombras. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro grano pues silueteado, pero él ha perdido pues como las sombras que tenía, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos imágenes como estas en las que tenemos un fondo blanco, estos fondos blancos los que nos permiten es que se integren muy fácil con cualquier fondo en el que la vayamos a poner. Por esa razón, entonces uno le da un efecto, un estilo de capa más bien, que es multiplicar. Y aquí nos damos cuenta cómo desaparece el blanco y nos conserva estas sombras, que pues esta sombra no es simplemente un círculo, sino tiene como una gradación de color, como un, un trabajo mayor en cuanto a sombras, ¿sí? Pero entonces al dejarse multiplicar, pues obviamente se mezcla con, o se multiplica con otras imágenes precisamente. Entonces por eso lo que hacemos es duplicar nuestra capa, como lo hicimos acá, y dentro de esta capa como objeto inteligente le hacemos el silueteado y ya la de abajo nos ayuda a crear esa sombra. Entonces como para que lo tengan en cuenta, de esa misma forma está creado este. Fíjense que está como multiplicar, si le doy normal, me aparece la imagen. Entonces con multiplicar ya conservamos estas sombras que son como más elaboradas. Entonces, eh, aún así teniendo este tipo de efectos, es bueno resaltar un poco más este trabajo. Entonces, para eso vamos a hacerlo a través de, de algo muy sencillo realmente, que es crear las sombras con formas. Entonces, lo que vamos a hacer es resaltar un poco este trabajo. Si se dan cuenta, entre más cerca está el objeto, más oscuro es. Y entre más se aleja, es más claro. Entonces, para esto vamos a crear una primera sombra. Y con ella lo único que hacemos es seleccionar la herramienta de selección, valga la redundancia, marco elíptico. O si fuera un cuadrado, pues ya un cuadrado, dependiendo de lo que necesiten. Y vamos a aplicarle un color oscuro. Mi recomendación es evitar al máximo el negro. Entonces lo que hacemos al evitar el negro es que nuestra imagen no se manche, ¿sí? Entonces es más interesante cuando buscamos colores oscuros como estos, que no son precisamente un negro al 100%. Suprimimos Alt y la tecla borrar y ahí creamos nuestra sombra. Aquí nos damos cuenta como ya la creamos, pero para que no sea tan evidente, tan fuerte, venimos a la opción de filtro, desenfoque gaussiano y empezamos a modificarlo. Entonces fíjense cómo ya va cambiando su brusquedad, por decirlo así. Le bajamos la opacidad a 75 más o menos y lo dejamos ahí. Ahora vamos a duplicar esta capa, control J. Vamos a decirle que esta es la segunda sombra. Control T y la ampliamos un poco. Entonces fíjense que al yo hacer esto con un color que no es negro, aquí me crea como un pequeño marrón que me ayuda a que sea más interesante la imagen. Vamos a estirarla un poco. Aquí ya vamos obteniendo un resultado
más interesante. Entonces, aquí me adelanto un poco, pero es que prefiero mostrarles el ejemplo completo del grano del café. Entonces, esto sería la creación de sombras con formas, que sería el primer paso. Y ahora lo que haremos es crear otra sombra diferente a la que ya creamos en nuestro objeto inteligente, en la que casi que se una con esta sombra que hay abajo. Para eso entonces nos ubicamos acá, vamos a crear una nueva capa, vamos a seleccionar este grano, eso lo hacemos ubicándonos en nuestra capa y presionando control. Y aquí ya tenemos nuestra selección. Vamos a venir a la herramienta gradación. Como nos damos cuenta, él ya tomó nuestro color, el color que está acá. Buscamos este blanco y lo cambiamos por un color que esté acá en el grano. ¿Okay? Y le bajamos la opacidad al 0. A 0. Okay, aquí esto no funciona. Si se dan cuenta, entonces en esta zona yo puedo manejar las opacidades y en esta es el color de la herramienta de degradado. Entonces aquí tenía como otra flechita que me modifica la sombra, pero por ahora no la necesitamos, entonces la voy a quitar. Esto está en el 100. Bueno, este lo mandamos a este lado y así nos queda. Damos OK. Lo que vamos a hacer es que con nuestra opción de círculo de gradación radial vamos a aplicar un poco acá de este color. Vamos a darle multiplicar, perdón. Multiplicar y le vamos a bajar la opacidad un poco. ¿Listo? Entonces estos pequeños detalles nos van ayudando a que sea más rica nuestra imagen. Entonces por este lado ya tendríamos lo que es la edición con ajustes de capa y lo que es con ajustes de formas. Vamos a usar este mismo método que hemos trabajado en estos granos. Entonces aquí, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos nuestras ramas separadas, ¿cierto? Es como esta misma y la duplicamos acá. Si entramos a nuestro objeto inteligente, le creamos una capa, niveles, crear máscara, y la editamos así, como ya lo aprendimos. Entonces sucede algo y es que los dos objetos se me modifican de la misma forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si la luz está a este lado, pues este también va a tener la luz a este lado y no es coherente con lo que estamos haciendo. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a unir estas capas y a convertirlas en objeto inteligente. ¿Sí? Ya ahora es uno solo. Y nos vamos a ubicar sobre ella y vamos a hacer el trabajo que estamos haciendo por dentro, lo vamos a hacer acá en nuestro archivo original. Entonces vamos a venir a curvas, ya saben, entonces la editamos, le decimos crear máscara de recorte, con la herramienta de gradación vamos a moverlo. ¿Cierto? Entonces, teniendo esto, aquí lo más importante en este momento es esta luz que tiene nuestra imagen. Entonces vamos a venir y le vamos a dar un brillo, una nueva ajuste de brillo, crear máscara de recorte. Vamos a aumentarle ese brillo del sol. Acá seleccionamos la herramienta de degradado y la vamos a ubicar así.
Esto pues es lo que ya habíamos visto y pues simplemente lo estoy haciendo de una manera más rápida en este objeto. Sería algo así y esto mismo tendrían que hacer a este lado. Entonces, por ahora ya hemos visto esa manera. Ahora vamos a trabajar en otro aspecto de este mismo, de estas mismas ramas, que también es muy importante y es la sombra, una sombra paralela. Entonces para eso hay, hay dos maneras de hacerla, ¿sí? Hay una que es dándole, eh, seleccionamos nuestra capa, le damos doble clic a la capa y nos aparece esto. Este recuadro que se llama estilo de capa. En este estilo de capa ustedes van a ver cómo uno les puede crear una sombra interior, pueden ver cómo le podemos crear un resplandor, cómo podemos darle un trazo, contornos. Bueno, ya aquí hay una cantidad de opciones que están disponibles, pero que yo sí les recomiendo que sepan usar muy bien porque digamos que muchas veces uno ve imágenes donde usan como demasiado este efecto, por ejemplo, que es el de resplandor. Entonces, algo así. Y la gente lo usa sin hacerle ninguna modificación o sin aportar nada. Y pues los que ya conocemos un poco del programa, pues decimos como, pues simplemente usó tal estilo y ya. Entonces, recomendable que además de además de crearla, de aplicarle este estilo, pues que le hagan alguna modificación que ustedes vean conveniente. Entonces vamos ahora a crear esto que se llama sombra paralela. Entonces si se dan cuenta, acá nos crea una sombra a nuestro objeto. Entonces, para eso vamos a editarlo para que sea más evidente. Entonces aquí se dan cuenta como yo lo puedo mover un poco. Y decidimos moverlo hacia este lado. Si nuestra luz viene por acá, pues más probable es que nos cree una pequeña sombra a este lado. Pero le vamos a bajar un poco su intensidad. Este detalle tiene que ser bastante sutil. No tiene que ser tan evidente. Dejémoslo en 50. Vamos a darle OK. Y ahora, fíjense cómo a mí me interesa que conserve esta sombra que vemos acá. Pero no me interesa que se vea a este lado. Entonces la manera de editar esto es dándole clic derecho. Me paro sobre la capa y me ubico en estos nuevos ojos que me creó, que son los efectos. Si yo quisiera quitarlos, pues lo hago de esta manera. Entonces le doy clic derecho y le digo crear capa. Al yo decirle crear capa, él lo que me está haciendo es separándome. Fíjense que ya no está como algo dentro de esto, dentro de este objeto inteligente, sino que me lo creó aparte, como una capa nueva. Entonces yo lo tengo aquí seleccionado, presiono control T y ya vemos cómo nos aparece nuestra forma de transformación. Oprimimos clic derecho y le damos sesgar. ¿Sí? Lo que nos permite la opción de sesgar es que yo edito, no, perdón, no es sesgar, control T es deformar, perdón. Deformar me crea una retícula y esto lo que me permite es editar espacios, zonas puntuales de la imagen. ¿Sí? No, yo quiero conservar esto, pero quiero mover esto. Entonces lo muevo mis nodos hacia este lado. Yo en realidad esta sombra solo quiero que la conserve como ubicado un poco acá en el café. Es un poco extraño porque en la naturaleza pues no sería como tan conveniente o tan real que suceda esto. Pero a mí me parece que le da un toque bastante interesante. Le damos OK y a mi manera de ver está aún muy,
muy oscuro, entonces le bajamos un poco. Dejémosla en 70. Y ahora le vamos a crear algo que ya conocemos, que son crearle una máscara. Y vamos con la herramienta simplemente a borrar. Lo borramos. Y así ya nos ha creado una pequeña sombra un poco sutil, pero que nos ayuda mucho a darle como un contraste a la imagen. Entonces, eso sería por este lado. Entonces, aquí ya hemos visto cómo crear la edición con formas. Hemos visto como algo nuevo que es el estilo de capa.